La iglesia prevalece a pesar de las circunstancias. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia eres tú y soy yo. Somos aquellos escogidos para anunciar el mensaje de amor, un amor que nos acerca, nos vuelve una familia. Llevemos este mensaje a todo mundo, corramos la carrera y contagiemos de vida a los que nos rodean. Amemos y sirvamos como Jesús lo hizo. Es tiempo de resplandecer como la iglesia de Cristo. Cautivados por Él para amar a todos. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Tu amor resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me
sabemos que tú estás aquí. Dios, confiamos en que a pesar de los tiempos difíciles, tú eres fiel, el mismo ayer, hoy y por siempre. Gracias hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que puede el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en un caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual, no hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar
Tú no nos dejas, tú no nos dejas. Tú eres nuestro Dios que nos sostiene. Tu fidelidad permanece para siempre. Tu amor nunca falla. Tu verdad es para siempre. Yo estoy en ti, tú estás en mí. Puedo confiar en que tú me sostendrás en todo tiempo, bajo cualquier adversidad. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él es mi Dios. Somos libres en ti, Jesús. Somos libres en ti. Y donde el Espíritu de Dios está, hay libertad y puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy. Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad y puedo adorar.
más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Y caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen, decimos, se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Última vez, dilo con fe. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Y libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Hola, es un gusto estar nuevamente en este lugar para poder compartir la palabra de Dios. Y pues te mando un gran saludo, mando un gran saludo a la Iglesia Fuentes y a todos y a cada uno de los que nos estén viendo por las redes sociales. Y te pido en el amor del Señor que todos y cada uno estemos abiertos al mensaje que Dios tiene para nosotros como iglesia, y a todas las personas que nos escuchen y quizá no tengan la fe de nosotros, pero les mandamos también, oramos para que ellos puedan ser sensibles a la palabra de Dios. Y pues vamos a preparar nuestros corazones, que todos y cada uno de donde estén podamos tener un corazón sensible a la voz de Dios, que estemos con un corazón con mansedumbre para recibir esa palabra tan poderosa, una palabra que Dios implantará en tu corazón y en mi corazón, y que seguramente va a hacernos meditar de los tiempos en los cuales estamos viviendo, no solamente la iglesia, sino todo el mundo. A la luz de la palabra, el Señor nos quiere mostrar siempre nos ha querido mostrar el pasado, presente y el futuro del ser humano y de la iglesia. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios, y que sea el Espíritu Santo en este lugar y en el lugar donde estés, obrando en tu corazón y en mi corazón, para que podamos abrir nuestro entendimiento y comprender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, Señor.
Y oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra llegue a todos los corazones, a todas las personas que están viendo este mensaje, Padre. Oramos por cada uno de nuestros hermanos de la iglesia Fuentes, iglesias filiales, Padre, a todos los que tenemos la fe en ti, Señor Jesucristo. Nuestros corazones sean impactados con tu palabra en este tiempo, Padre, para a través de ella nos mostrará, Señor, realmente el tiempo en el cual estamos viviendo y también el futuro que le espera a la humanidad, a todo hombre, Señor, y a la iglesia. Dejamos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo, y que tú obres en cada corazón conforme a tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119. Le vamos a dar lectura del versículo 41 al 48. En el Salmo 119, versículo 41 dice lo siguiente: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Vamos a poner atención en esta parte, como el salmista decía que en sus juicios de Dios esperaba. Y vamos a ver precisamente sobre este aspecto, vamos a enfocar esta palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones para que entendamos qué tipo de juicio se refería el salmista. Versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Y también pongámosle atención a este versículo 46, el cual está inserto en lo que vamos a hablar respecto a que tenemos que hablar de los mandamientos de Dios delante de los reyes y nunca debemos de avergonzarnos, iglesia. Versículo 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Meditaré en tu palabra. Tiempo, iglesia, de estar meditando en la palabra de Dios para poder comprender y entender los tiempos en los cuales nos encontramos y los tiempos que vendrán. De que este tema que hoy queremos compartir nos habla de que a través de que Dios nos libera, trae libertad, trae liberación por medio de lo que hizo Jesucristo. Y vamos a entender ahora qué significa esta parte o este concepto de liberar. Y te lo quiero definir con algunos aspectos para que podamos entender este aspecto de liberar. Y liberar nos habla de dejar libre a alguien que ha cometido algún delito. Liberar a alguien que estuvo preso, que se le quitó algunas cadenas para soltarlo y dejarlo libre. Dejar en libertad a uno que estuvo en esclavitud, que estuvo cautivo y que es liberado a través de algún pago que hizo alguien. Alguien que está en cautiverio y es liberado por alguien. Con esto podemos darnos una idea de lo que nos quiere decir Dios en el aspecto de liberar. Y vamos a leer un versículo de Romanos capítulo 5, pero primero quiero decirte y expresarte realmente que tenemos que darnos cuenta que por mucho tiempo, el hombre muchas veces no se da cuenta que está en esta condición, que está cautivo, que está preso, que está encarcelado. ¿Por qué? Porque entendamos que muchas veces pensamos que la libertad está en todos los placeres que nos da el mundo, pero hay un cautiverio que muchas veces, un cautiverio espiritual que no nos permite percibir realmente los propósitos de Dios. Y es una realidad que todo hombre que toma la decisión de no considerar a Dios en su vida está cautivo por sus pecados y por muchas cosas que vamos a ir desarrollando poco a poco a través de esta predicación. Pero ¿de qué nos habla Dios? ¿De qué nos habla la palabra? ¿Qué más nos dice el Señor de que nos libera de que nos libera Él por medio de Jesucristo? Acompáñame por favor a Romanos capítulo 5, versículo 8
y versículo 9. Romanos 5, 8 y 9. Y dice la palabra de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, o sea, libres de ¿qué? De la ira. Y vamos a empezar a desarrollar este aspecto y nos preguntaremos de qué ira salva Dios. Y esta salvación de la ira de Dios es para toda la humanidad. Y vamos a entender a través de las escrituras que los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo somos salvos de esa ira. Y reitero, ¿de qué ira se refiere el Señor? Vamos a la palabra ira, la podemos entender de esta manera. Dice, se refiere en general a la respuesta de Dios al pecado del ser humano, al rechazo del ser humano a su gobierno y a su voluntad. Y esto incluye una afrenta a su santidad. Porque recordemos todos y cada uno que nosotros creemos en un Dios que es santo, santo, santo. Y todos los seres humanos, todas las personas que deciden rechazar el gobierno y la voluntad de Dios y afrentan la santidad de Dios, entonces vendrá un tiempo donde Dios dice la palabra que Él pagará a cada uno conforme a nuestras obras. Y respecto a esto, vean lo que está sucediendo en las personas que se niegan rotundamente a aceptar la voluntad de Dios, que se niegan rotundamente a aceptar el señorío de Cristo, a aceptar a Cristo en sus corazones y se aferran a un estilo de vida que está establecido en este mundo. ¿Por quién? Veámoslo por favor en 2 de Corintios versículo 4, perdón, 2 de Corintios 4 versículo 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, versículo 4, en los cuales el Dios con D pequeña de este siglo cegó y sigue cegando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esa palabra Dios con D minúscula que está cegando el entendimiento de todas las personas en este mundo se llama Satanás. Vamos a Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 y dice lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, la que se llama Diablo y Satanás. Vean lo que hace, el cual engaña al mundo entero. Y este fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos por favor a la luz de la palabra, la condición de todas las personas que están siendo cegadas por el engaño del enemigo. Vamos al libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Y vamos a encontrar ahí las características o el estilo de vida que las personas tienen cuando no consideran a Dios en sus vidas, ni en su diario vivir, ni en sus planes. Vamos a darle lectura del versículo 18 al 21 y después seguimos hasta el 32. Romanos capítulo 1 versículo 18 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Y nos preguntamos, y yo creo que estamos viendo todo ello en muchos hombres, en todo el mundo y en México, que están contra la impiedad y son injustos, no tienen piedad en sus corazones y que detienen con injusticia para que no se conozca la verdad, y la verdad es Cristo. Versículo 19: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto por Dios, se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa de que no conocen a Dios. Parafraseé lo último. Versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y es la verdad que la creación se niega a glorificar y exaltar a su creador.
porque sus razonamientos, dice, y su necio corazón fueron entenebrecidos. ¿Por qué? Por el enemigo que los tiene en sus manos a través de un sistema que vamos a explicar un poco más adelante. Versículo 22, profesan ser sabios y se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y vamos viendo en el versículo 23 que muchas veces el hombre adora y se postra ante lo que Dios crea y no se quiere postrar ante el verdadero creador, al que crea todas las cosas. Y el 24 vamos a ir viendo que nos está mostrando Dios realmente por qué la mujer se hace lesbiana y por qué el hombre ama a los hombres. No es porque nacieron así. Veamos a la luz de la palabra, nos está diciendo el versículo 24, por lo cual también Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando más dando culto a las criaturas antes que al Creador, lo que te decía anteriormente, el cual es bendito por todos los siglos. Y esto nos lleva a que seamos una generación de idólatras, porque adoramos las cosas, o adoramos lo creado por Dios. Aún entre hombres se adoran y no al verdadero creador, al verdadero Dios. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra su naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Versículo 28. Como todos esos que están mostrándonos la palabra, dice, como ellos no aprobaron, no consideraron, no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es una realidad que el hombre sin Dios comete tantas barbaridades. Y hablo por todos los hombres que se han negado a recibir a Jesús, a todos los hombres que están en eminencia en todo el mundo y en este país. Y entonces dice, Dios los lleva a tener una mente reprobada para hacer cosas que no son correctas. Versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, porque es una realidad. El hombre sin Dios, el hombre sin Cristo es perverso en su corazón. No le importa cometer una serie de atrocidades, de injusticias, porque el deseo de sus corazones es obtener más y más y más poder, fama, dinero y todas muchas cosas que el mundo ofrece. Por eso su corazón es tan perverso, dice, y su corazón está lleno de avaricia, de maldad, lleno de envidia, de homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Todo eso hay en el corazón, en el cual el que ha decidido no tener al Señor en su corazón, lo lleva a cometer todo ese tipo de actitudes en su vida. Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, que no quieren escuchar a nadie, que solamente quieren hacer su propia voluntad. Y esto hablo a todos los hombres que no quieren nada con el Señor y puedan ser empresarios, comerciantes, personas trabajadores, gobernantes de este país y de todo el mundo, que no quieren escuchar a nadie, que quieren poner solamente sus propios pensamientos e ideas, porque hay en su corazón tanta soberbia, tanta altivez. Dice, inventores de males, desobedientes a los padres, dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Todas estas cualidades del hombre que hay en su corazón, y están ahí porque no han querido ser transformados por el poder de Dios. Han decidido seguir viviendo así, sin tener en su corazón la mínima decisión de arrepentirse. Este es el cuadro del ser humano que no tiene a Dios en sus vidas. Pero y ese es el mundo que está rigiéndose por el príncipe de las tinieblas, por este Dios con D pequeña, que ciega el entendimiento de toda la gente. ¿Para qué? Para que el evangelio se ciegan
totalmente espiritualmente, y de esa manera la luz de Cristo no puede llegar a sus vidas. Y es nuestra oración en todo momento y en todo tiempo, y más en los tiempos actuales, de que todo hombre que no tenga conocimiento de Dios, que se niega a recibir a Jesús, la iglesia está intercediendo para que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa en sus corazones. Este mundo, este sistema de una vida religiosa, y acuérdate que ninguna religión va a transformar tu corazón, hombre. Solamente el poder de Dios, el amor de Dios y reconocer que Cristo murió por tus pecados y mis pecados es cuando se abrirá una expectativa de vida correcta ante Dios y ante la gente. Un sistema regido por una política perversa, deshonesta, un poder económico desleal, no equitativo, donde pocos tienen todo el poder económico. Un sistema que en lugar de ser moral es inmoral porque va en contra de los principios de Dios, y todo esto está rigiendo en todo el mundo y está rigiendo en los corazones de mucha gente. Y esa es la ira de Dios, nos va mostrando que va a descargarse sobre ellos. ¿En qué momento? Ese es el futuro próximo de las personas que mueran sin Cristo, pero que también cuando estén en vida pero sin Cristo van a estar en una etapa. Y fíjate que a la luz de la palabra lo que vamos a escuchar, que a la luz de la palabra muchos que estén en vida y que se han negado hasta el día de hoy a alejar a Dios de sus vidas y no arrepentirse de toda una lista de lo que Dios nos mostró en Romanos capítulo 1, entonces tarde o temprano llegará un momento que a través de la palabra nos llama, que se llama tribulación. Un periodo de 7 años para todos aquellos que han negado la fe del Señor y han decidido no arrepentirse de sus pecados, porque para ellos son un placer. Para todos aquellos que han desechado vivir bajo la voluntad del único Dios verdadero, del que los creó, aunque se lo nieguen los ateos, Dios es el único creador. Para ellos hay un momento muy tremendo que yo quiero decirte a todos los hombres que no tienen a Cristo en su corazón. Si ahorita en estos tiempos, no solamente en estos tiempos hemos tenido pandemias, sino miles de años anteriores también, pero si muchos se espantan y tienen temor a la muerte, yo quiero decir que a la luz de la palabra, ese tiempo de 7 años de tribulación, donde 3 años y medio será un tiempo de paz aparente y los próximos 3 años y medio serán de tormento y la ira de Dios. De verdad que yo creo que nadie le gustaría estar ahí. Si ahorita esto es mínimo de lo que el hombre puede soportar. Y quiero decirte lo que significa tribulación. Teológicamente la palabra tribulación es un periodo escatológico de los juicios divinos de parte de Dios. Bíblicamente lo entendemos de la siguiente manera. Se define como los sufrimientos sin precedentes. Será un lapso de tiempo de juicios sobre la tierra sin precedente alguno en cuanto a horror, destrucción y muerte. A la luz de la palabra vamos a ir viendo esto. 2 citas bíblicas del Antiguo Testamento dice lo siguiente: Sofonías 1, 17 y 18. El 17 dice lo siguiente: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Versículo 18: ni su plata ni su oro podrá liberarlos. O sea, los que queden ahí, todos aquellos que no han querido arrepentirse. Y podrás tener todo el dinero del mundo, hombre. Podrás tener todo el poder económico, pero ni tu poder económico, ni todo tu dinero, ni tu fama te va a poder librar de este juicio de Dios. En el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y vamos a Isaías 24, versículo 21. Isaías 24, 21 dice lo siguiente: acontecerá en aquel día, ese tiempo de tribulación, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y cuando habla de los reyes, habla de todos. Hoy lo podemos entender. Todos los que han tenido el privilegio de gobernar una nación, el privilegio de gobernar esta nación, pero que nunca quisieron nada con Dios.
que se afanaron en sus propios pensamientos, en sus propias ideas, que no van acorde a una realidad actual, y que su único pensamiento fue el obtener más y más y más poder y dinero a costa de muchas vidas. Esos que están en eminencia ahora, de igual manera, si no te arrepientes, entrarás a ese tiempo donde dice la palabra que Dios castigará todo ello. En esos tiempos que te hablo, y más bien que habla la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, encontraremos en esos tres, te repito, los primeros 3 años y medio, de los 7 años, una paz aparente donde habrá muchos acontecimientos que no los voy a hablar en este momento, pero los segundos 3 años y medio, la ira de Dios sobre la tierra, sobre todos aquellos que quedaron por su corazón endurecido. Y vamos para poder entender un poquito más esto, en Romanos capítulo 2, para reforzar a lo que vamos a llegar ahorita. Versículo 5, Romanos 2, versículo 5, dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, o sea, a Cristo y a la palabra, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia, versículo 9, sobre todo ser humano. Escúchame, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, aún el judío primeramente y también al griego. ¿Qué es lo que esos 3 años y medio que te comento se abrirán? Y si tú lo quieres checar en tu casa, desde Apocalipsis capítulo 6 al 16 encontrarás lo siguiente: que se abrirán los 7 sellos, vendrán los 7 juicios de las trompetas, vendrán el derramamiento de las 7 copas, serán derramadas sobre la tierra. Y solamente te quiero hablar respecto a los sellos, hablar del cuarto, poder leer lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6:8 respecto al cuarto sello. Y dice lo siguiente de lo que va a pasar en esos 3 años y medio sobre la tierra: miré y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía un nombre por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En este cuarto sello nos muestra Dios lo que acontecerá aquí en la tierra en ese periodo, donde dice que habrá una mortandad tremenda sobre el mundo. Y no solamente mortandad, puede ser muchos fallecimientos por diferentes enfermedades, situaciones, pero ahí estará esa mortandad sobre, nada que ver con lo que está pasando. Yo quiero decirte, será peor en ese tiempo. En Apocalipsis 9:6 vamos a ver lo que dice la 5ª trompeta. Vamos a ver solamente algunas de las 3 que te dije, te comenté, de los sellos, juicios, de las trompetas y sobre las copas. Sobre la 5ª trompeta dice Apocalipsis 9:6: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, fíjate, pero no la van a hallar, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Yo quiero entender que en ese tiempo muchos de todas las catástrofes y situaciones tan delicadas, horribles que estarán sucediendo, preferirán suicidarse, buscar la muerte de diferentes formas, pero no las podrán encontrar porque tienen que esperar el juicio. Vamos ahora a ver la primer copa, que es lo que dice en Apocalipsis 16, versículo 1 y 2. La primer copa, una de las 7 copas, dice lo siguiente: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y la primera copa, en versículo 2, dice lo siguiente: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Vamos a avanzar sobre estas copas. En la 4ª copa, Apocalipsis 16, 8 y 9, dice lo siguiente:
El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasferaron. Fíjense, todo lo que estaba aconteciendo sobre sus vidas, el calor los iba a quemar. Y vean la actitud del hombre, que no quiere definitivamente nada con Dios. Dice, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y Dios le estaba mostrando que el único que tiene el poder para detener todo eso, pero ni aún así dice, blasfemaron contra Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ni en esos tiempos tan difíciles habrá hombres que seguirán con su corazón perverso y que definitivamente han demostrado que no van a querer nada con Dios, porque nos está diciendo, no se arrepintieron ni aún así. Apocalipsis 16, versículo 10 y 11, vamos a ver la quinta copa. Dice el versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. ¿Qué dolor tendrían para morder sus lenguas? No quiero ni imaginármelo. Versículo 11, y aún así dice, blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron por sus sombras. Es increíble ver a luz de la palabra que aún en los tiempos en estos tiempos de la gracia, el hombre no quiere arrepentirse ni reconciliarse con Dios. Y nos muestra Dios que a través de su palabra, que en estos tiempos habrá hombres que, a pesar que estén padeciendo esas atrocidades, esos dolores, enfermedades, mortandades y todo lo que va a suceder de la ira de Dios, deciden no arrepentirse, al contrario, seguirán blasfemando en contra de Dios. ¿Cuál es el fin de ellos después de ello? Muchos morirán sin Cristo, muchos morirán, pero ¿qué pasará en su resurrección de estos hombres? Vamos a ¿cuál es el fin de ellos? Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Y dice lo siguiente: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, de toda índole, de pie ante Dios. Aquí está diciendo, no hizo acepción de personas Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué libros? Los libros donde el Señor cada día está anotando cada acto perverso que hace el hombre sin él. Y el otro libro, ¿sí?, que fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, obviamente, ¿quién son los que no están escritos en el libro de la vida? Aquellos que en vida no quisieron y murieron sin querer recibir la gracia de Dios, el perdón de Dios, la reconciliación con Dios por medio de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la mala noticia para todos aquellos que no quieren nada con el Señor. Esta es la mala noticia para todos aquellos que han decidido seguir viviendo en sus perversidades, en sus propios anhelos, justificándose por muchos argumentos que pueda tener. Este es el destino para todos aquellos que han querido amar al mundo y los deseos que el mundo ofrece. Pero para nosotros, iglesia, para nosotros, la buena noticia, desde el momento que tú y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, desde el momento que tú y yo decidimos declarar que tenemos a un solo Dios, desde el momento que decidimos poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y somos de Él, estos juicios no son para nosotros, iglesia. Vamos, ¿qué nos dice la palabra respecto a lo siguiente? En Primera de Tesalonicenses 1:10, Primera de Tesalonicenses 1:10 dice lo siguiente: y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, que nos libra de la ira venidera.
Y si regresamos a Romanos capítulo 5, versículo 9, leíamos anteriormente, lo repito nuevamente, Romanos 5, 9, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, en la sangre de Jesús, por él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9 y 10 dice lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira a la iglesia. Desde el momento que lo reconocimos como nuestro único Dios, a Jesús como nuestro único Señor, desde ese momento el Señor nos está diciendo que no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y esto es para todos los hombres que quieran arrepentirse, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Apocalipsis 3:10 dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vemos ahí la bendición de que tenemos como iglesia, que nosotros no le entregamos nuestra vida a Dios para que nos haga parte de esa ira que ya platicamos del tiempo de tribulación. No, nosotros como iglesia, Él nos guarda y somos salvos de la ira. Para eso tenemos que entender que para no pasar esos tiempos en la tierra de la ira de Dios, de lo que ahorita vimos de la tribulación, tenemos que entender que la iglesia entonces no debe de estar en la tierra. Y es por eso que entramos a un concepto, a una doctrina que se llama arrebatamiento. La palabra arrebatamiento en la palabra griega arpazo significa arrebatar o trasladar. Y vean lo que dice las siguientes citas bíblicas respecto a esto, algunas solamente. Lucas 17, 34 al 36 dice lo siguiente: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, ¿quién? El que es cristiano, el que tiene a Cristo en su vida, y el otro será dejado, aquel que no quiso nada con el Señor, aquel que persistió en pecar y no arrepentirse. 35, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. 36, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y nos habla del que estará tomado en las manos del Señor para estar en el cielo, y el otro que se quedará y tendrá un juicio y será condenado a una vida, a una muerte eterna. En Juan ya la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo respecto a esto del arrebatamiento, de tomarnos, de arrebatarnos. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, esa promesa de nuestro Señor Jesucristo, y creo que tú y yo le creemos a Él y a su palabra. Versículo 1 dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si alguno no fuera, yo lo hubiera dicho. Yo voy pues a preparar lugar para nosotros. Él murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. Está preparando lugar para su iglesia. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, dice Jesús, vosotros también estéis. Y esta es la promesa la cual a la iglesia, a ti, a mí, mis hermanos, nos alienta para estar firmes y saber cuál es nuestro destino después de morir. En 1 Tesalonicenses 4:13, quiero leerte solamente del versículo 16 al 18 para entender este aspecto de este arrebatamiento. Versículo 16 de 1 Tesalonicenses 4. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escucha esta parte de los muertos en Cristo, los que murieron en Cristo, los que somos de Cristo, los que caminamos con Cristo, los que pusimos nuestra fe en Cristo, los que obedecimos a Dios. Entonces dice, resucitarán primero los que murieron en esa condición. 17. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir
al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La pregunta que muchos se hacen, nos hacemos, ¿y de qué forma seremos los muertos en Cristo resucitarán y los que estemos vivos seremos trasladados? ¿De qué forma? La palabra griega ayazo nos habla y significa cambiar y transformar. Vamos a primera de Corintios 15, primera carta a los Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52. Y dice lo siguiente: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Recuerda que en vida somos corruptibles, pero resucitaremos, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y esto lo hará el Espíritu Santo, iglesia. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros como iglesia y tener la firmeza que no somos parte de esa tribulación, pero que sí nosotros seremos trasladados en la nube donde nos esperará el Señor Jesucristo para tomarnos estar con Él mientras las atrocidades y la ira de Dios aquí en la tierra. La iglesia en esos 7 años en el cielo estaremos presentándonos también ante un juicio, pero no un juicio para condenación como los incrédulos, como los que no quisieron, los que vimos al principio, sino para presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que como cristianos, como hijos de Dios, también le entreguemos cuentas a ellos. Y allá en ese lugar es donde la iglesia, nosotros como la esposa de Cristo, efectuaremos las bodas con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nosotros nos espera, iglesia. Esa es nuestra esperanza y está fundada nuestra fe en todo ello, para mantenernos firmes. Esto que compareceremos ante el tribunal de Cristo, quiero que tú lo leas por favor en tu casa. Romanos capítulo 14 del versículo 9 al 12 y segunda de Corintios 5:10. Ahí Dios te mostrará que dónde estaremos allá en el cielo, qué es lo que y nos muestra estas citas bíblicas que estaremos ante el tribunal de Cristo. Pero mientras tanto, nosotros hoy en este tiempo, la iglesia, ante todos los acontecimientos, ¿cuál es la posición o cómo tenemos que entender que debemos de vivir? Porque el arrebatamiento no sabemos en qué momento llegará, puede ser al ratito, dentro de una hora, no lo sabemos. Pero entendamos que nosotros, la iglesia, debe estar preparada en todo momento para este acontecimiento. ¿Y cómo quisiera Dios encontrarnos ahorita a ti y a mi iglesia? Lucas 21, versículo 34 y 36 dice lo siguiente: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Versículo 36, velad, y nos está diciendo la iglesia, a nosotros, nuestro Dios nos está diciendo, iglesia, velad, pues, y en todo tiempo estén orando, que sean entendidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor nos está invitando, nos está llamando a que seamos una iglesia que esté velando, que nos estemos ocupando, que estemos despiertos espiritualmente, que estemos firmes, que estemos fuertes espiritualmente, porque sabemos en quién confiamos. Que sean tiempos que nos estemos preparando más, decidiendo, consagrándonos más para Dios, viviendo y buscando una vida de santidad. Buscar ante los ojos de Dios ser íntegros aquí en la tierra, que realmente seamos esa iglesia mostrándole al mundo entero que hay un Dios que transforma los corazones, y nosotros como iglesia tenemos que mostrarle a todo el mundo que realmente hay un Dios que tiene el poder para transformarnos por medio del poder del sacrificio de Jesús, que la sangre de Jesús es poderosa, que la palabra de Dios es poderosa, que su presencia es poderosa para que a ti y a mí como sus hijos nos esté transformando y preparando. Pero ¿cómo? Para que aquí en la tierra estemos viviendo honestamente, íntegramente, que realmente nos amemos tú y yo como iglesia con el amor ágape que derramó sobre nuestros corazones, que tú y yo estemos realmente teniendo una conducta intachable, que realmente seamos una iglesia, que nos estemos edificando, que no estemos
corrompiéndonos por todo lo que el mundo nos está ofreciendo. Que no tomemos nada de lo que el mundo nos esté ofreciendo, porque todo el mundo, todo lo que el mundo ofrece es efímero y se acabará, pero los que obedecen y hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Y tú y yo tenemos que estar fieles, buscando a Dios en todo momento, orando, clamando, llenándonos de su palabra y teniendo el temor de Dios. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1, y con eso quiero ir terminando. Dice lo siguiente: así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué entendemos por esto? Proverbios 8:13 nos manda a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y Proverbios 8:13 dice lo siguiente: el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer la soberbia. El temor de Jehová es aborrecer la arrogancia. El temor a Jehová es aborrecer el mal camino. El temor a Jehová es aborrecer la boca perversa. Y tú y yo tenemos que mostrarle a Dios que realmente aborrecemos lo que Él aborrece. Y lo que Él aborrece realmente, si tú y yo decimos que le tenemos temor a Dios, es aborrecer el mal, todo tipo de pecado. ¿Cómo? Mostrándole que somos una iglesia que está santificándonos y consagrándonos para Él a través de la palabra de Dios, a través del arrepentimiento también. La soberbia, ¿cómo la vamos a dejar? Iglesia, dejemos ya de ser una iglesia soberbia donde muchos no quieren estar sujetos a la voluntad de Dios ni a la voluntad de las autoridades que Él delega. Dejemos toda arrogancia donde muchos creemos que somos importantes e indispensables y que nada se puede hacer si no estamos presentes. La arrogancia es aquellas personas que en todo momento están declarando, creyendo que solamente ellos tienen toda la verdad y que sin ellos nada se puede hacer y que nada necesitan de Dios y que nada necesitan de nadie. Dejemos toda esta arrogancia, volteando esto y empezando a vivir una vida de humildad, como Cristo quiere que lo hagamos, como es Él. El mal camino, dejemos de hacer tranzas, dejemos de ser deshonestos y empecemos a ser íntegros y cabales ante Dios y ante los hombres. La boca perversa, iglesia, dejemos ya los chismes, los prejuicios, usar la boca para chismear, para tener prejuicios, para murmuraciones, hablar mentiras, hablar perversidades, para poder, nosotros ya no podemos estar desacreditándonos unos a otros, hablar mal o bien atrás de alguien cuando no está presente, no usar nuestra boca para cosas que no convienen, para cosas que no edifican. Usemos nuestra boca, como dice la palabra, llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios y hablemos la palabra de Dios, que es vida y tiene vida y es poder para transformar mi iglesia. Y solamente quiero decirte lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 8:36. Acompáñame, con esto termino. Juan capítulo 8, versículo 36. Y dice lo siguiente. Déjame darle lectura, por favor, discúlpeme, del 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Decían los que estaban presentes: ¿cómo dices tú que seremos libres? Y Jesús responde: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo va a ser del pecado siempre. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, dice el Señor, si el Hijo os libertare, o sea, si Jesucristo los libertare, y esto es un mensaje para todos los hombres, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procurarán matarme, porque mi palabra no ha hallado cabida en vosotros. Así que entonces, iglesia, recordemos lo siguiente, y todos los hombres que nos escuchan, que tal vez profesan otra religión y que tal vez han decidido también no aceptar al Señor
y buscar a otros dioses o amar al mundo y lo que el mundo ofrece, que es un mundo de perversidad, de pecado, de injusticia. Y también como iglesia recordemos esto. Hebreos 9:27 dice lo siguiente: y de la manera que está establecido, ya está establecido por Dios para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y tú, hombre, familias, que hasta el día de hoy no quisiste y no has querido nada con Dios, te has negado a entregarle tu vida. Y nosotros como iglesia, hoy en vida decidimos a qué juicio queremos estar cuando tú y yo muramos y dejemos esta tierra. Si ante el tribunal de Cristo, no para condenación, o ante el juicio para todos aquellos que decidieron no entregarles tu vida a Dios. Meditemos en esta palabra. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga guardando, iglesia. Te amamos, y a todos los hombres, sé sensible a la voz de Dios en este tiempo. Que Dios te bendiga y te veo en la próxima.